Y ahora, bueno, vamos a presentar a Gustavo Segre, que va a hablar sobre Brasil. Gustavo estudió Economía, Administración de Empresas y Ciencias Contables, tiene un MBA en Controladoría, es autor de libros como Socorro, quiero exportar, Fundamentos de un proyecto exportador, Brasil, coloque un pie sin meter la pata y aún estamos a tiempo. Es ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para convergencia regulatoria, conferencista, empresario, analista internacional para La Nación Más, profesor universitario en Argentina, Brasil y piloto de avión. El piso es tuyo, Gustavo, y muchas gracias por estar presente. Gracias a vos, Eneas. Buenas noches para todos. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Es una honra acompañarlos y voy a hablar en los 20 minutos que me fueron entregados sobre Brasil. Vivo en Brasil hace 38 años, tengo una empresa en Brasil hace 31 años, administramos empresas de capital extranjero aquí en Brasil, junto con Estados Unidos, México, Argentina y Australia. Y cuando uno habla de Brasil, podemos ver cómo la diferencia entre la teoría y la práctica se manifiesta. Porque en teoría, Brasil está en recesión. Técnicamente, 2 meses consecutivos de baja en la cantidad de generación económica. Podría y debería, de hecho, notificar que Brasil está en recesión. Pero fue el 0,1% en el segundo trimestre, que luego fue rectificado para un menos 0,4% y un menos 0,1% en el tercer trimestre. Claramente esto no mueve la aguja, pero cuando uno coloca y ve el título de Brasil está en recesión, lo primero que se imagina es desempleo, caída de recaudación, problemas en las reservas, problemas en la actividad, baja en la cantidad de empresas, obviamente un desequilibrio en las cuentas públicas, y esto no es lo que ocurre en Brasil. Entonces ahí viene la parte de cómo esto afecta a la práctica. O sea, en teoría Brasil está en recesión técnica y en la práctica vemos todo lo contrario. Y yo podría compartir con ustedes, por ejemplo, que la cantidad de empleo generada de enero a octubre inclusive fueron 2.635.000 nuevos puestos de trabajo en la economía formal. Que Brasil ha creado 1.900.000 empresas en el mismo periodo. Cuando uno proyecta a lo largo del año, en noviembre y diciembre que faltan, considerando que además en diciembre se genera mucho empleo temporario de la economía formal, estamos hablando de que Brasil va a terminar el año con una generación de empleo superior a los 3 millones de puestos de trabajo de la economía formal, y más de 2 millones de nuevas empresas. Y acá cuando hablo de la economía formal y la generación de empleo, estamos hablando del saldo entre los puestos creados y los puestos perdidos. No estamos hablando solamente de los puestos creados. Cuando hablo de las empresas generadas y nuevas empresas, estamos hablando del saldo entre las empresas creadas y las empresas cerradas. Nuevamente es el saldo final. Y uno podría decir, ok, pero entonces, si bajó la actividad económica, ¿cómo se puede explicar que haya tanta generación de empleos y tantas empresas nuevas? Y la respuesta es relativamente simple. Y digo relativamente simple porque, claro, hay una reducción en el compuesto del Producto Bruto Interno, pero cuando uno toma la colocación del desagregado, observamos que en el medio de la pandemia, en el año 2020, Brasil tuvo un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno del agronegocio. Algo que se vio poco en el mundo. No cayó la actividad en el Producto Bruto Interno agropecuario. Ese Producto Bruto Interno que en el 2020 se desarrolló tan bien, en este año, 2021, está con un crecimiento menor, claramente porque no tuvo la caída del 4,01 que tuvo la economía en general. Pero se observa que hay mucho crecimiento del sector servicios. El sector servicio en el interanual está mostrando un crecimiento del 11%. Y en el proyectado del PBI para este año, que comenzó muy alto, con el 5,7%, debe terminar el año un poco por debajo del 5%, mucho mayor que el 4,01% de pérdida del PBI en el año 2020, año del inicio de pandemia.
Y uno entiende y dice, bueno, ok, contame todo el resto de los indicadores. Bueno, un crecimiento muy elevado del índice proyectado de inflación, que debe terminar este año por arriba de los 10%, algo realmente muy complicado para quienes aquí estamos acostumbrados a índices que no superan el 5% al año. Un crecimiento muy grande de la tasa de interés de referencia, que se llama Selic, y que termine el año en 9.25, y este 9.25 nos muestra una tasa de interés real negativa que genera, entre otras cosas, el desarrollo de un aumento de la demanda, porque si yo tengo 100 reales y los coloco en una tasa de interés contra la inflación, me conviene comprar ahora porque dentro de un año voy a comprar menos de lo que hoy podría comprar, pero que la robustez de la economía y de los indicadores macroeconómicos del sistema público brasileño nos permite visualizar un 2022 con un crecimiento mucho más medido, pero más sólido. Cuando uno evalúa, Brasil tiene hoy reservas internacionales en números redondos por 350.000 millones de dólares de libre disponibilidad, o sea, no son papelitos que uno tiene que son del ANSES, como el caso argentino, o del INSS, como sería el caso brasilero, sino que son reservas utilizables. Y uno observa que este año debe terminar la balanza comercial con un superávit próximo o superior a los 100.000 millones de dólares, generando exportaciones por valores récords cercanos a los 300.000 millones de dólares. Estamos hablando claramente de oferta de dólares, que si a eso le agregamos los 50.000 millones de dólares previstos como inversiones directas del exterior, nos dan que el dólar en este momento se mueve oscilando entre 5 reales con 60 centavos y 5 reales con 70 centavos, pero que más visualizando las encuestas electorales, más visualizando la interferencia del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, que por una cuestión de indicadores económicos que puedan preocupar al mercado. Entrando en esa situación de las previsiones respecto de lo que son las encuestas para el año que viene, volvemos a tener la clara diferencia entre la teoría y la práctica. En la teoría, Lula estaría ganando hoy, candidato de la izquierda, le escuchaba con mucha atención a Vanessa, en primera vuelta, en teoría. Sin embargo, cuando uno analiza las aglomeraciones generadas por el presidente de la República, que estaría segundo muy cómodo en las encuestas, lleva más gente una reunión o un comicio o una visita informal del presidente Bolsonaro en cualquier ciudad que un comicio organizado por el expresidente Lula. Esto no quiere decir que quien lleva más gente a la calle gane las elecciones, pero no se observa esa cuestión negativa que salió el día de ayer, el IPEC, con una imagen negativa de la gestión de gobierno Bolsonaro del 55% y una imagen positiva apenas del 19%, con la sensación de la gente que, y voy a dar el ejemplo mío, hace 31 años tengo empresa en Brasil, y este año 2021 fue el mejor de los 31 años. Entonces, es importante identificar claramente mucha gente pasando necesidades de bajos recursos que dependen de la ayuda del Estado, pero el presidente Bolsonaro ha tenido en consideración el no mirar las encuestas, porque es muy fácil que un gobierno crezca en las encuestas. Reparte plata y crece en las encuestas. Si no reparte plata, cae en las encuestas. Lo importante es la visualización de lo que puede venir en el futuro. Y es ahí donde se observa, y el mercado lo ve, en este caso sí, no con preocupación, sino con atención, la posibilidad de una tercera vía. Lo que observamos en Chile, por ejemplo, es una separación de los polos de la izquierda y la derecha, ¿no? Un polo mucho más a la izquierda y un polo mucho más a la derecha. Y en Brasil queda muy claro que la izquierda, representada por una eventual candidatura del expresidente Lula, estaría en el discurso más a la izquierda, pero en el mercado más a la derecha, en su composición de administración del recurso público,
y una derecha que está representada por Bolsonaro muy a la derecha, y en el medio tenemos la opción del ex ministro y ex juez Sergio Moro, que prácticamente sellaría una fórmula presidencial con el actual gobernador de San Pablo, João Doria. Y eso sería un problema para Bolsonaro, porque sería pescar en la misma laguna, como dice Roberto Kachanowski, ¿no? Es retirarle votos a una derecha no tan extrema, pero sí claramente el elector de un Moro Doria sería más un desencantado con Bolsonaro que un desencantado con la izquierda. Falta mucho todavía. En lo personal, yo creo que Lula no ha tomado aún la determinación de la palabra final de ser candidato, y esto lo digo por la lógica política que en el caso de los egos, que también mencionaban, esa no se aplica en todos, sino que cuál sería la ventaja de Lula con 78 años en el momento de las elecciones disputar una eventual tercera candidatura con posibilidades de ganar. Ya tuvo 2 gobiernos en los cuales se fue con el 82% de aprobación popular, y que corre el riesgo de perder, y eso sería muy malo para su biografía política, y aún en la posibilidad de ganar sin demasiadas opciones que no sean políticas liberales, porque queda muy claro para todo el mundo que la única manera de rescatar las cuestiones del recurso público es a través de implementación de políticas liberales. Estas políticas liberales están siendo instrumentadas con las políticas que está tomando el ministro Paulo Guedes, que ha tenido como una buena observación el recupero del superávit fiscal, conseguido en el mes de septiembre después de 12 años, con una lamentable generación de gasto público no acompañada por el recurso público, que empieza a descontrolarse a partir del año 2014, 2013-2014, con el gobierno de Dilma Rousseff, y que de alguna forma, instrumentada en 1999 por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, apoyaba la economía de Brasil en superávit fiscal, libertad de cambio y metas por inflación, con un banco central que a partir de Bolsonaro tiene mayor independencia. Cuando se retira Dilma Rousseff había perdido 2 de esos 3 pilares. Había perdido la meta por inflación, por arriba de la meta, y había perdido el superávit fiscal que había tenido a partir de ese año, déficit fiscal. Bueno, Temer, presidente tapón, genera la alteración por una reforma constitucional de la reforma laboral y la reforma sindical. Bolsonaro acompaña con una reforma de la jubilación, deja una estructura mejor para futuros gobiernos, y es el objetivo del ministro Guedes poder entregar y terminar su mandato como ministro con un equilibrio fiscal. No sé si superávit, pero un equilibrio fiscal. De hecho, el déficit fiscal primario, sin considerar intereses de la deuda de Brasil, en este momento está en el 0.6% del PBI, totalmente administrable. La previsión dentro del presupuesto que debe ser votado hasta el 22 de diciembre establece un déficit del 0,5, y cuando uno le agrega los intereses de la deuda, ahí claramente eleva ese déficit, pero de cualquier manera con una deuda pública que en función del PBI va bajando en porcentaje. Esto genera una tranquilidad para quien gane las eventuales elecciones del año 2022 mucho mayor. Y ahí es donde ingresa como opción, mostrando que la izquierda está más a la derecha, en el caso de Lula, debe confirmar en los próximos días como un eventual precandidato a vicepresidente de Lula, quien fue su adversario en las elecciones presidenciales, que es Geraldo Alckmin. O sea, Alckmin, que era un buen administrador del centro derecha, estaría como candidato a vicepresidente de una candidatura del partido de izquierda, lo cual muestra que la política es bastante permeable, ¿no? Es decir, el ego se manifiesta siempre por arriba de la propuesta y muchas veces por arriba de los intereses nacionales. En este término, le diría que Brasil, junto, va a depender del resultado del domingo de Chile, con Uruguay en este momento, es la muralla china
hacia lo que serían gobiernos de izquierda populistas como el representado por Bolivia y por la República Argentina más fervorosamente, y que muestra que se puede hacer reducción de impuestos, como ha hecho Brasil a través de la tarifa externa común. Se puede buscar apertura a nivel de otros países, como está proponiendo dentro del Mercosur Uruguay, y que el final del resultado electoral se observará en el momento de las elecciones de octubre del 2022. No creo para nada que Brasil pueda tener un presidente en primera vuelta de la izquierda. Creo que eventualmente va a ser, como en todas las elecciones de América Latina, una confrontación en segunda vuelta de la izquierda y la derecha, y va a depender si Lula confirma su candidatura, quién será su vicepresidente caso la confirme, si Bolsonaro controlará a su principal adversario político, que es Bolsonaro, porque sus dichos muchas veces no lo ayudan para que pueda ser entendido por una clase media y una clase baja. Está de acuerdo con la negación, al margen de si tiene razón o no tiene razón en relación a la pandemia, y ahí es donde interfiere, y concluyo con esto, Eneas, la Suprema Corte de Justicia, que el día de hoy ha conseguido los 6 votos necesarios sobre 11 posibles para instrumentar un pasaporte sanitario en Brasil que no estaba de acuerdo el Poder Ejecutivo a través de Bolsonaro y que la Corte lo obliga a instrumentar. Y era una barbaridad tan de los pelos que tuvo que adecuar este pasaporte sanitario, porque según el pasaporte sanitario propuesto por el ministro Luis Barroso, que era el que estaba funcionando desde el lunes hasta la fecha, Bolsonaro no podía salir del país, porque si salía del país, al no tener comprobante de vacunación, no podía entrar. Una barbaridad de todo punto de vista. O sea, el poder judicial interfiere en el poder ejecutivo al punto que si Bolsonaro, líder del poder ejecutivo, salía del país, no podía entrar. Una barbaridad de todo punto de vista. Bueno, ajustaron eso y colocaron que cualquier brasileño o residente brasileño en el territorio de Brasil, sería mi caso, si no tuviera la vacuna, en el momento del embarque, PCR, 5 días de cuarentena y resolvieron. O sea, fue una medida salomónica para decir, no nos podemos meter tanto a interferir en las determinaciones del Poder Ejecutivo como para que esto genere un problema de poderes, porque el Poder Judicial le impedía al presidente de la República salir del país porque no podía entrar por el pasaporte sanitario que el Poder Judicial había instrumentado. De manera que hay mucho por esperar, hay mucho por entender, pero mi experiencia, y esto no es una afirmación teórica, soy empresario en Brasil, administro muchas empresas en Brasil, y todas ellas han tenido un excelente 2021 en función precisamente de las políticas públicas en algún caso, de la expansión del mercado en otro caso, pero somos muy optimistas para el año que viene en función un Brasil que tiene, concluyendo, 18 millones de personas de clase alta y 113 millones de personas de clase media. Cuando alguien dice, sí, pero Brasil tiene una pobreza de 19 millones de personas, no afecta al mercado consumidor. Esas 19 millones de personas sí tienen que tener un contenido de ayuda social, no para que le regalen plata, sino para que lo puedan incluir el día de mañana en un mercado que seguramente crecerá también en el año 2022. Muchísimas gracias, Eneas, y cumplo exactamente los 20 minutos. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que un gusto enorme tenerte esta noche con nosotros y echar luz sobre este país que es como uno de los grandes secretos, ¿no? El secreto mejor guardado de América Latina, ¿verdad? Sobre todo porque la prensa internacional lo ha mantenido a Bolsonaro y a su performance, digamos, como totalmente en la oscuridad respecto de la gente, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias por tu participación.